Hace unos meses, mi vida transcurría entre las 4 paredes de una casa demasiado grande para una sola persona. Mi nombre es Sofía. Tengo 38 años y vivo en Málaga, una ciudad llena de luz, pero que a veces se sentía oscura para mí. Mi esposo, Javier, es un hombre trabajador, un conductor de larga distancia que pasa más tiempo en la carretera que en casa. Aunque nuestro matrimonio es sólido, la soledad se había convertido en mi compañera constante. Los días se repetían uno tras otro, llenos de silencios y rutinas que apenas lograban distraerme. Las mañanas comenzaban siempre igual. El sonido del despertador, el café solo en la cocina y las horas muertas frente al televisor. Intentaba mantenerme ocupada con pequeñas tareas domésticas, pero la casa, con sus habitaciones vacías y pasillos silenciosos, parecía devorar mi energía. A veces me sentaba en el jardín a observar las flores, tratando de encontrar algo de paz en la monotonía. Todo cambió cuando mi hermana me pidió un favor. Su hijo, Daniel, un joven de 24 años, necesitaba un lugar para quedarse mientras se preparaba para un examen importante. «Es solo por un mes», me dijo. Acepté sin pensarlo demasiado. Después de todo, ¿qué podía salir mal? La idea de tener compañía me resultaba reconfortante, aunque no podía evitar preguntarme cómo sería convivir con alguien después de tanto tiempo sola. El día que Daniel llegó, noté de inmediato que ya no era el niño que recordaba. Alto, de mirada seria y postura firme, parecía un hombre hecho y derecho. «Tía, gracias por recibirme», dijo con una sonrisa tímida mientras dejaba su maleta en el suelo. Su voz era suave, pero transmitía una determinación que me sorprendió. Lo ayudé a llevar sus cosas a la habitación de invitados, y mientras lo hacía, noté lo organizado que era. Sus libros estaban perfectamente ordenados, y su ropa, aunque sencilla, denotaba un estilo cuidado. «¿Necesitas algo más?», le pregunté, intentando ser una buena anfitriona. Él negó con la cabeza y me agradeció nuevamente. Los primeros días fueron tranquilos. Daniel pasaba horas estudiando en su habitación o entrenando en el gimnasio. Era disciplinado, algo que admiraba, pero también noté que era reservado. A veces, nuestras conversaciones se limitaban a breves intercambios de palabras durante las comidas. Sin embargo, su presencia comenzó a llenar la casa de una energía nueva, algo que no había sentido en mucho tiempo. Una noche, decidí preparar una cena especial. Quería que Daniel se sintiera cómodo, como en casa. Me puse un vestido ligero, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo, y cociné su plato favorito, pasta al pesto. Mientras removía la salsa en la sartén, me pregunté si notaría el esfuerzo que estaba haciendo. Cuando llegó a la mesa, sus ojos se iluminaron al ver el plato. «Huele increíble, tía», dijo, y su entusiasmo me hizo sonreír. Durante la cena, hablamos de sus planes y del examen que se acercaba. «Pareces muy enfocado, Daniel. Estoy segura de que lo harás muy bien», le dije, intentando animarlo. Él sonrió y agradeció mis palabras, pero noté que evitaba mirarme directamente. Después de cenar, se ofreció a ayudarme a lavar los platos. Fue un gesto pequeño, pero que me conmovió. «Siempre tan servicial», le dije bromeando. Él se rió y respondió: «Mi mamá siempre me enseñó a ayudar en casa». Aquel momento creó una conexión entre nosotros, algo ligero pero palpable. Mientras secábamos los platos, nuestras manos se rozaron accidentalmente, y por un instante sentí una chispa de electricidad que me dejó sin aliento. Con el paso de los días comencé a notar detalles en Daniel que antes no había visto. Su manera de moverse, su voz calmada, incluso su risa tímida. Cada vez que estábamos juntos, sentía una energía diferente,
como si algo invisible nos uniera. Una tarde, mientras nadábamos en la piscina, una ola más fuerte me hizo perder el equilibrio. Daniel me sostuvo rápidamente, y por un instante, nuestros cuerpos estuvieron muy cerca. «Gracias», le dije, intentando sonar casual, pero mi corazón latía con fuerza. Él asintió y se alejó, pero noté que su mirada se había vuelto más intensa. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. ¿Estaba imaginando cosas? ¿O realmente había algo entre nosotros que iba más allá de lo familiar? Las noches se volvieron más largas. A veces, después de cenar, nos sentábamos en el sofá a ver películas. Daniel siempre se sentaba a una distancia prudente, pero había algo en su presencia que me hacía sentir más viva. Una noche, mientras veíamos una película, noté que me observaba de reojo. «¿Todo bien?» «Zrenia», le pregunté. Él asintió, pero no dijo nada. Sin embargo, su silencio era elocuente. Cuando la película terminó, se levantó para ir a su habitación, pero antes de salir, se detuvo y me miró. «Buenas noches, tía», dijo con una voz suave que me estremeció. «Buenas noches, Daniel», respondí, intentando mantener la calma. Una mañana, mientras desayunábamos, Daniel rompió el silencio. «Tía, a veces siento que no encajo aquí», dijo de repente. Sus palabras me sorprendieron. «¿Por qué dices eso?» Swing, pregunté, preocupada. Él dudó antes de responder. «No sé, solo siento que todo es diferente ahora». Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y vulnerabilidad. Le tomé la mano y le dije: «Estoy aquí para lo que necesites». En ese momento, sentí que algo había cambiado entre nosotros. Ya no éramos simplemente tía y sobrino. Éramos dos personas que compartían algo más profundo. Una tarde, mientras regábamos las plantas del jardín, Daniel se acercó más de lo habitual. El sol caía a plomo, y el calor del verano nos envolvía en una atmósfera cargada de electricidad. Nuestras manos casi se tocaron al pasar la manguera, y por un momento, el mundo pareció detenerse. «Tía, ¿alguna vez te has sentido perdida?» «Component placement», me preguntó, rompiendo el silencio que nos rodeaba. Sus palabras resonaron en mí como un eco que no podía ignorar. «Sí, muchas veces», respondí, intentando mantener la calma mientras el agua corría entre las flores. Él asintió, pero no dijo nada más. La tensión entre nosotros era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Me miró con una intensidad que me hizo contener la respiración. Sus ojos, siempre tan serios, parecían buscar algo en los míos. Por un instante, pensé que iba Pascal a decir algo más, pero en lugar de eso, se limitó a desapartar la mirada y continuar regando las plantas. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. ¿Estaba imaginando cosas? ¿O realmente había algo entre nosotros que iba más allá de lo familiar? Me sentía dividida entre la curiosidad y el miedo, entre el deseo de explorar esa conexión y la necesidad de mantener las cosas como estaban. El mes pasó volando, y llegó el día en que Daniel tuvo que irse. Mientras empacaba sus cosas, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, sabía que era lo correcto. Por otro, no podía evitar sentir que algo importante estaba llegando a su fin. «Gracias por todo, tía», me dijo antes de partir, cargando su maleta hacia la puerta. Su voz sonó sincera, pero también noté un dejo de tristeza en sus palabras. «Fue un placer tenerte aquí», respondí, intentando sonar natural mientras lo acompañaba al coche. Quería decirle más. Quería preguntarle si él también sentía esa extraña conexión que había crecido entre nosotros, pero las palabras se atascaron en mi garganta.
Cuando cerró la puerta del coche y arrancó el motor, me quedé parada en la entrada, observando cómo se alejaba por la calle. La casa, que durante un mes había estado llena de vida, volvió a sentirse vacía. Pero esta vez, la soledad era diferente. Ya no era solo la ausencia de Javier lo que me pesaba. Era la ausencia de Daniel, de su energía, de su presencia que había iluminado cada rincón de mi hogar. Ahora, meses después, pienso en esos días con Daniel. Fue un período lleno de emociones encontradas, de momentos que me hicieron cuestionar mis propios límites. Aunque nunca cruzamos la línea, la conexión que compartimos me dejó una marca imborrable. A veces me pregunto qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes, si hubiéramos sido más valientes, si hubiéramos permitido que esa tensión creciera hasta convertirse en algo más. Pero sé que no habría sido correcto. Daniel era joven, con toda una vida por delante, y yo tenía un matrimonio que valoraba, a pesar de sus imperfecciones. Lo que más me sorprende es cómo esa experiencia me cambió. Me hizo darme cuenta de que, a pesar de los años, aún soy capaz de sentir, de vibrar, de vivir. Daniel llegó a mi vida como una ráfaga de aire fresco, recordándome que no todo tiene que ser rutina y silencio. Hoy, mi vida sigue su curso. Javier está más presente y la casa ya no se siente tan vacía. Hemos trabajado en nuestra relación, en reconectar después de tanto tiempo de distancia. Aunque no es perfecto, hemos encontrado un nuevo equilibrio. Pero aquel mes con Daniel me enseñó algo importante. A veces, las personas llegan a nuestras vidas para recordarnos que aún somos capaces de sentir, de vibrar, de vivir. Y aunque no todo tiene un final feliz, cada experiencia nos deja algo valioso. Ahora, cuando miro hacia atrás, no siento arrepentimiento, solo gratitud. Gratitud por haber vivido algo que me sacó de mi zona de confort, que me hizo cuestionarme y, al final, crecer. Daniel fue como un espejo que me mostró partes de mí misma que había olvidado. Y aunque nunca volveremos a hablar de lo que sucedió entre nosotros, sé que ambos llevamos ese mes en nuestros corazones. Fue un capítulo breve pero intenso, una historia que nunca se contará, pero que siempre estará ahí, como un susurro en el viento.